Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión inaugural de Diálogos en Acción, un ciclo de mesas de diálogo con el que buscamos favorecer el acercamiento y el intercambio de ideas y de experiencias, así como de buenas prácticas entre CEPSA y la Comunidad Canaria, y siempre a través de nuestro potencial humano. La iniciativa surgió a propuesta del Comité de Enlace CEPSA Santa Cruz, que es un foro de diálogo y de encuentro permanente entre distintos sectores de la sociedad de la capital tinerfeña, distintos agentes de los ámbitos social, económico y asociativos, y CEPSA. No solo surgió iniciativa del comité, sino que es el propio comité el que ha dado impulso a este proyecto. En cada sesión, y esperamos que la de hoy sea la primera de otras muchas, contaremos con la presencia, con una ponencia de un profesional de CEPSA, experto en la materia a tratar en cada ocasión, a la que seguirá un diálogo de diversos expertos en el tema también, a los que iremos invitando en cada una de las temáticas. En CEPSA trabajamos para alinear nuestra gestión corporativa con los objetivos de desarrollo sostenible. Un llamamiento universal a la acción para que las sociedades emprendan un nuevo camino con el fin de erradicar la pobreza, proteger al planeta y también reducir las enormes desigualdades que existen en nuestro mundo. Para ello es necesaria la participación de todos, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y, como no, la ciudadanía. En CEPSA, aunque estamos relacionados de una forma u otra con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos identificado 4 como prioritarios por ser los más vinculados tanto a nuestra actividad como a nuestros grupos de interés. Estos objetivos son el número 7, energía asequible y no contaminante, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el número 12, producción y consumo responsables, y el 13, acción por el clima. Con la finalidad de contribuir al conocimiento y la difusión de estos objetivos de las Naciones Unidas, el Comité de Enlace CEPSA Santa Cruz, desde el inicio de este proyecto, decidió unirse a este movimiento imparable y también vincular estas sesiones de diálogos en la que hoy nos encontramos con los ODS. Como habrán visto en la invitación y también al inicio de esta sesión, identificamos uno en concreto, el 17, Alianzas para los Objetivos, que va a ser transversal a todas las sesiones que desarrollemos. Y luego en cada una de ellas, según la temática de cada sesión, iremos seleccionando el que consideremos más ajustado a ese tema. En este caso, la gestión de las emociones en tiempos de COVID, hemos identificado el ODS número 3, salud y bienestar, y es al que queremos darle voz y servir de altavoz en esta ocasión. Este tema será expuesto en profundidad por nuestro responsable de Recursos Canarias, Juan Carlos Díez, y tras su intervención se abrirá un diálogo entre los invitados con los que contamos hoy, que les serán posteriormente introducidos por el moderador de esta sesión, Andrés Brito. Y al cierre del evento, nuestro director de CEPSA en Canarias, José Manuel Fernández Sabugo, nos dirigirá también unas palabras como colofón final. Esperamos, sin más, que el encuentro les resulte interesante y fructífero, y les dejamos ya con la ponencia de Juan Carlos Díez. Juan Carlos, cuando quieras. Nos vamos a centrar en enfocar esta crisis sanitaria desde una perspectiva de la gestión emocional dentro de las organizaciones. Para aterrizar, pues es conveniente comentar que nuestra compañía CEPSA, cuya actividad industrial nace precisamente en Canarias hace más de 90 años, de hecho con orgullo podemos decir que el pasado noviembre cumplimos ese aniversario muy importante para todos nosotros, y hoy en día pues es una multinacional del sector energético que opera en más de 20 países en todos los continentes y cuya plantilla es aproximadamente unas 10.000 personas. En nuestro archipiélago, CEPSA, evidentemente, además de las estaciones de servicio, tiene otros 14 centros industriales en el que desarrollan su actividad profesional más de 500 personas y otras tantas de empresas de servicio. Y destacar precisamente, porque va a ser un aspecto que vamos a comentar a lo largo de la ponencia, en la labor esencial que realiza la compañía en el archipiélago como suministrador energético de prácticamente 2/3 partes las necesidades que rigen en nuestras islas, lo que en este caso ha maximizado la exigencia de todas las acciones que hemos tenido que acometer durante la gestión de esta crisis sanitaria. Vamos a situarnos 14 meses atrás,
sobre todo en el mes de marzo, que es cuando se inicia donde se hace más incipiente esta problemática. Cada una de las compañías veníamos con nuestros procedimientos operativos, con nuestros procedimientos de seguridad, y por la tangente se cruza pues esta crisis sanitaria en el que nos hace tener que redefinir todas las acciones que veníamos realizando hasta la fecha. Ante esa necesidad urgente y sobre la que no había previsión, se tuvo que poner un plan específico de acción con urgencia, principalmente con dos objetivos. Por un lado, asegurar la seguridad y salud de todos los profesionales que trabajaban en nuestras instalaciones, y por otro lado, asegurar ese suministro energético vital para que otros operadores críticos pudieran seguir desarrollando su actividad durante esos meses críticos. Centrarnos yo creo que lo podemos dividir en tres ejes de actuación. El primero era claramente minimizar el riesgo de contagio dentro de nuestras instalaciones. Por otro lado, otra faceta importante, ya que estamos hablando de emociones, era otorgar a todos nuestros profesionales y a sus familias todo el asesoramiento y apoyo necesario, especialmente a los que podían estar padeciendo la enfermedad. Y por otro lado, que es el tema que nos ocupa, reducir el nivel de estrés y realizar esa gestión emocional de todo el colectivo. Como comentaba, esa responsabilidad como servicio esencial, digamos que nos obligaba a actuar sin red. Es decir, había muchas compañías que podían plantearse, en caso de una afectación crítica de la pandemia entre sus trabajadores, tomar la decisión del confinamiento masivo de su plantilla, velando por la seguridad de los mismos, ¿no? Esa responsabilidad para con la sociedad evitaba que nosotros pudiéramos tener esa opción. Por lo tanto, la rigurosidad y exigencia, tanto para la propia compañía como para la responsabilidad de los propios trabajadores, era máxima, porque tenían que seguir desarrollando la actividad 365 días al año, 24 horas al día, para garantizar ese suministro energético. Dígase, pues, tanto el aeroportuario como el portuario, incluso pues el suministro eléctrico, que depende también en este caso de nuestra gestión vital en estos casos, ¿no? Bueno, además, el que no había margen para la previsión nos ponía en una confluencia en el que, por un lado, teníamos que atender las nuevas exigencias que derivaban de la crisis sanitaria en cuanto a distancia, en cuanto a higiene, en cuanto a recomendaciones de seguridad, pero por otro lado teníamos que seguir manteniendo los rigurosos estándares de seguridad industrial que tenemos en nuestras instalaciones. Y de ahí la dificultad de buscar el punto de equilibrio en el que, sin tener que variar un ápice la rigurosidad de la aplicación de nuestras normas de seguridad, teníamos que atender una nueva forma de trabajar que nos exigía a modificar hábitos y conductuales principalmente, ¿no? Y además en un tiempo corto y exigente. Disculpad, pero ha habido un problema con la conexión, los problemas del directo, así que vamos a retomar. Veníamos comentando que con vistas a profundizar en esos ejes de actuación, la gran pregunta que surgía era precisamente cómo contribuir a reducir ese nivel de estrés, ayudar a la gestión emocional de una situación que tenía un impacto tan significativo sobre la sociedad en general y sobre cada uno de nosotros, cómo ayudar a reducir esa sensación de ansiedad y esa situación de estrés entre todos y cada uno de los profesionales. Principalmente para apoyarlos en esa labor de realización y de responsabilidad con vistas a la ejecución de ese servicio esencial que tenían que desarrollar para la comunidad, ¿no? Bueno, a la hora de establecer las palancas, evidentemente una de ellas era reducir ese nivel de incertidumbre. Ese nivel de incertidumbre, dotando de información rigurosa, información continua, aumentar la percepción de seguridad dentro de nuestras instalaciones, disminuyendo, entre otros, los factores de riesgo.
Como nos han solicitado que profundicemos en alguna de las acciones, vamos a entrar en materia, que las hemos integrado en varios grupos. Ahí, evidentemente, dentro de esto pues, se han aplicado medidas preventivas, medidas técnicas, medidas incluso organizativas, que además se tuvieron que hacer con un rigor y una agilidad excepcional, porque, como comentaba, por un lado estaba la criticidad de nuestra actividad, por otro lado la dimensión de nuestras plantillas, la dimensión de nuestros centros de trabajo, estamos hablando de más de 800.000 metros cuadrados entre todos, y además la dispersión que tienen los mismos en las distintas islas. Por egoísmo, ya que el departamento médico en este caso está dentro de mi departamento, vamos a empezar por la magnífica labor que ha hecho nuestros servicios médicos durante toda la pandemia. No solo con un apoyo individualizado, cada vez que se presentaba un caso, o un posible caso, o una duda médica normal, evidentemente, en este tipo de situaciones, sino además con su labor de orientación, de asesoramiento, formativa en el propio puesto de trabajo. Ha sido una labor incansable y un trabajo continuo que siguen desarrollando a día de hoy y que no tengo más que felicitar. Por otro lado, la labor exhaustiva que se ha hecho desde el Departamento de Seguridad. Hay que tener en cuenta que cada compañía tenía sus procedimientos internos, habituales y estandarizados. Y ha habido que adaptarlos todos. Se tuvo que reevaluar los más de 150 puestos de trabajo para hacer compatible las funciones habituales que deben desarrollar con la rigurosidad de seguridad con las medidas preventivas COVID. Y no solo de la plantilla propia, sino además esa rigurosidad ha habido que trasladarla a las más de 70 empresas de servicio que trabajan dentro de nuestras instalaciones, porque el nivel de exigencia evidentemente tenía que ser equivalente y equitativo. Se ha trabajado en establecimiento de aforos, señalizaciones, en adaptaciones de puestos de trabajo. La verdad es que ha sido una labor titánica que ha tenido muy buenos resultados. Por otro lado, a nivel organizativo, destacar el teletrabajo, que fue vital por dos facetas. Por un lado, porque permitía tener en sus domicilios a todo el personal no esencial y que por tanto podía estar en la seguridad de su hogar. Y por otro lado, esa situación permitía minimizar el número de personas en la instalación para que los que necesariamente tenían que desarrollar su trabajo esencial en las mismas lo hicieran con las mayores garantías de seguridad. De ahí, haciendo una pequeña parada, ahí es conveniente comentar un hecho y que nos pareció curioso en su momento. Cuando íbamos pasando etapas en la pandemia, se fue poco a poco incorporando a los profesionales en las instalaciones en trabajo presencial, conforme la situación de la pandemia lo iba permitiendo. Y a pesar de las creencias generales, el colectivo que había permanecido en su casa tenía más reticencia y estaba más, digamos, más sensibilizado a la problemática, venía con más miedos que el que ya desarrollaba su labor dentro de la fábrica, es decir, el que ya estaba expuesto. Eso habla evidentemente por dos vías, ¿no? Por un lado, porque el que trabajaba dentro de la fábrica había visto la aplicabilidad de las medidas y se sentía seguro, y por otro lado, ese teletrabajo también tiene unas connotaciones negativas, que te desconecta de la actividad diaria cuando es muy prolongado, y por lo tanto tú vienes aislado de recibir además un bombardeo en cuanto a las noticias y al impacto negativo de la pandemia, y tu reincorporación a la faceta laboral se hizo muy complicada, más de lo que pensábamos. De hecho, se tuvo que crear un equipo de trabajo para establecer una guía de retorno y que antes de que una persona retomara el trabajo presencial, pues tuviera una formación específica, se le pusiera al tanto de todos los cambios que habían habido en la compañía para que cuando entrara ya entrara con una composición de lugar de qué es lo que se iba a encontrar, ¿no? Y además que la primera toma de contacto la hiciera con el servicio médico y con el servicio de prevención para que tuvieran un asesoramiento adicional. Otro aspecto que vamos a destacar, y muy importante, es el alinearse con la representación de los trabajadores. En empresas de esta magnitud,
es muy importante, sobre todo en situaciones de este tipo, la transparencia en la información, el estar coordinados a la hora de aplicar cambios, que tuvieron que ser muchos, alterar la normativa existente por mutuo acuerdo, pues, entre otras, pues cambiando significativamente los turnos de trabajo, ¿no? Buscando la forma de organización que menor riesgo para el colectivo implicara. Y la verdad es que ahí ha habido una colaboración absoluta entre las partes, que yo creo que también han sido clave para que no hubiese problemática a la hora de la gestión interna de este proceso. No me voy a parar mucho, pero también han habido mejoras técnicas que han ayudado, pues, por citar algunas, se han instalado cámaras térmicas de última generación en los centros de mayor afluencia de profesionales, que además permitían la toma simultánea de temperaturas de más de 20 personas, lo que evitaba que en centros donde entran a diario 600 personas pues no hubiera problemáticas a la hora del acceso. Se escalonaron los turnos de trabajo, que eso fue fundamental para evitar confluencia en vestuarios, zonas comunes, etc., cambiando los turnos y que no hubiera simultaneidad en los accesos. Y otro aspecto que sí me voy a detener un poco más, porque creemos que es vital, es sobre todo la información y la formación que se ha ofrecido durante todo el proceso en la pandemia. Se han creado comisiones de trabajo desde el comité de dirección de la compañía, pues analizando comités desde el punto de vista internacional, comités nacionales de trabajo y comités locales en cada ubicación donde CEPSA tiene instalaciones, de tal manera en que se compartieran mejores prácticas, en que la toma de decisiones fuera más sencilla, comités específicos de todos los departamentos de servicios médicos de la compañía también comentaban mejores prácticas. Y por centrarnos en el comité en Canarias, pues comentar que nos seguimos reuniendo a diario desde el pasado 11 de marzo, si no recuerdo mal la fecha. Mantenemos esa reunión diaria entre el Departamento de Seguridad, nosotros como Recursos Humanos y el equipo médico, para pues, desde analizar los casos que pudieran estar en curso, leer la ingente normativa que se ha gestado desde el inicio de la pandemia, ofrecer información, asesoramiento al colectivo y coordinarnos en cualquiera de las acciones que haya que acometer en este sentido. En ese aspecto, comentar, y no me voy a parar mucho porque yo creo que va a ser objeto, porque yo creo que así lo están demandando, quizás de una ponencia específica, y no quiero hacer spoiler con mi compañera Laura, nuestra médico, y es el programa de empresas saludables, ¿no? La compañía puso con mucha ilusión en marcha un proyecto que pretendía redundar en los beneficios que tiene para todos la gestión integral de la salud del trabajador. Y precisamente en los años 19 y 20, muchas de las acciones que tenía enfocadas abordaban precisamente las emociones. No voy a entrar porque yo creo que ese tema merece un desarrollo específico, pero sí era conveniente citarlo porque colaboró y ayudó mucho durante estos años en la gestión de la pandemia. Y para terminar, yo creo que la otra parte que debemos abordar y donde quiero también hacer un foco importante es en la madurez y profesionalidad que ha demostrado todo el equipo de profesionales que trabaja en CEPSA durante la gestión de esta pandemia, con acciones de mucha índole, con ofreciendo en un caso pues movilidades funcionales cuando pudiera ser requerido, adaptando sus turnos de trabajo, acudiendo diariamente a su puesto de trabajo durante toda la pandemia sin denotar ningún atisbo de duda con respecto a la responsabilidad que tenían en su día a día para con los servicios para la comunidad. Yo creo que en ese aspecto, y es conveniente comentarlo, y los datos cuantitativos no me suelen gustar mucho porque pueden tener muchas connotaciones,
pero fruto de todas las acciones que hemos comentado, fruto de esa profesionalidad, de ese trabajo realizado, podemos decir que después de 14 meses de pandemia, dentro de nuestro colectivo no ha habido ni un solo contagio por contacto estrecho laboral. Y eso habla mucho de la rigurosidad y responsabilidad que ha tenido todos nuestros equipos, todos nuestros profesionales, para interiorizar el momento que se estaba atravesando, la gran importancia que tenía la labor que realizaban día a día para garantizar ese suministro que necesitaban otros operadores críticos. Y yo quería aprovechar el foro para ponerlo en valor. Y además, y como guinda quizás para terminar la ponencia, a pesar de esa exigencia emocional, de esa exigencia familiar, porque al final esto nos afectó en todas las facetas de nuestra vida, todavía tuvieron margen para, en un momento dado de la pandemia, en el momento más incipiente, establecer y proponer una medida, yo creo que tan empática y tan solidaria, y pensando quizás en los que lo estaban pasando peor durante la pandemia, propusieron donar parte de su salario a entidades no lucrativas del ámbito canario. Y estamos hablando de aproximadamente 80.000 euros, en el que, a pesar de esa situación, pues todavía tuvieron esa conciencia social y yo creo que en esta situación yo no puedo decir más que cuando trabajas con una serie de profesionales que además de ser un ejemplo en la faceta profesional, como hemos dicho, también lo son en la social, pues te hacen sentir orgulloso de compartir tu día a día profesional con ellos. Y además yo creo que te incitan a aportar lo mejor de cada uno pues cada día que entramos en nuestro centro. Por lo tanto, pues yo felicitarlos a todos. Creo que ha sido un trabajo muy importante de todos los departamentos de la compañía y no nos queda otra que seguir haciéndolo y seguir siendo rigurosos, seguir siendo exigentes, ahora que se va viendo la luz al final del túnel y denotar pues ese buen trabajo realizado y esos resultados que se han obtenido, ¿no? Muchas gracias a todos por la oportunidad y lo dicho, cualquier información adicional que tengan pues o que quieran consultar, a su disposición estamos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Hemos escuchado la ponencia del responsable de Recursos Humanos de CEPSA. Es un placer estar con todos ustedes. Soy Andrés Brito, soy el moderador de esta mesa de diálogo y ante todo queremos pedirles disculpas por las dificultades que hemos estado teniendo con la conexión. Pero ya saben lo que pasa cuando suceden cosas importantes y es que a veces los duendes en la máquina también se alían para ponerlo difícil, lo que nos da la pista de que en efecto esto puede ser importante para muchas personas. Así que ante todo darles las gracias de todo corazón por su paciencia y por haber seguido conectados a pesar de estas dificultades. Para mí es un honor presentar a las personas que nos acompañan esta tarde y vamos a comenzar con José Manuel Fernández Abugo, que es el director de CEPSA en Canarias, que está con nosotros a pesar de sus múltiples responsabilidades. Por suerte tenemos la dicha de contar con él. También saludamos a Tamara Cabrera Piguet, que es miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, a Sonsoles de Aro Brito, coordinadora de innovación de nuevas tecnologías de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna y directora de la International School of Tenerife. También tenemos el placer de tener con nosotros a Carlos Campiña Cot, que es secretario de la Federación de Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, ya que Juan Carlos ha hecho mención a la labor solidaria que de forma espontánea han llevado a cabo también los componentes de la plantilla de CEPSA, y Begoña de León Llanos, que es directora de la Asociación Factoría Social.
De verdad que para mí es un honor contar con todos ustedes en esta mesa. Siéntanse libres también de participar, pero sí que me gustaría, para comenzar un poco el diálogo entre todos nosotros, comentarles lo que han aportado ustedes, lo que has aportado tú a través de ese cuestionario que te hemos propuesto. Y es que, por ejemplo, a la pregunta ¿qué te mueve a participar en esta iniciativa de Diálogos en Acción?, mayoritariamente nos han respondido dos cosas, de entre las decenas de respuestas que hemos recibido. Conocer las iniciativas de Cepsa en favor de la sociedad, lo cual habla de una responsabilidad social corporativa de enorme peso, que además puede ser, y ese es uno de los motivos también de este evento, que sea inspirador para otras empresas y otras entidades, y también extraer consecuencias prácticas para la vida profesional. Por lo tanto, me gustaría, si son tan amables, que arrancáramos con esto. Siéntanse libres de empezar el que quiera. ¿Qué pauta práctica podríamos aportar a las personas que amablemente nos sirven esta tarde sobre cómo gestionar las emociones en tiempos de COVID? Quien quiera. Adelante, Carlos. Tan maravillosa. Yo pertenezco a la Federación de Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias. Somos un grupo de entidades que se dedican al tratamiento de personas mayores, discapacitados, enfermedades, etc. Y la verdad es que cuando llegó la pandemia estamos pensando que hay, por un lado, las asociaciones con sus trabajadores y por otro lado los usuarios. Y además es una relación muy íntima y muy personal. Y de repente llega la pandemia y cada uno se mete en casa y se quedan aislados completamente. Pero incluso los mismos profesionales de la misma asociación están completamente aislados. ¿Cómo se puede afrontar esto? Pues de la única manera es mediante las tecnologías, las nuevas tecnologías. Fundamentalmente el ordenador o la tableta o el móvil y una relación con el lado. Al principio fue muy difícil. Tengan en cuenta, por un lado, tenemos personas mayores o discapacitados con un nivel de formación de nuevas tecnologías muy limitado, pero también, incluso los profesionales nuestros, también tienen una limitación en el manejo de las información. Bueno, pues se produce una cosa muy curiosa, y es que hay personas mayores que nosotros pensamos, pues no van a aprender, pues sí. De repente, la abuelita resulta que la nieta tiene una tableta abandonada y sí que maneja el teléfono. Y entonces, hablando con la nieta, empieza a decir, aprieta aquí, hincha ya, y se puede conectar con su terapeuta. La alegría que esas personas tuvieron al poder volver a estar en contacto es increíble. Nosotros tuvimos una reunión hace poco de la Federación Española de Voluntariado sobre el manejo de emociones. Y una de las cosas que se planteaba era esto: cómo el aprendizaje, aún en situaciones muy dramáticas, ha ayudado a manejar las emociones, a ser capaces de conectarse y de volver a empezar a tener alegría. Y es importantísimo el aprendizaje y pensar que siempre se pueda seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es la idea que a mí me gustaría dejar aquí, que una de las maneras de manejar las emociones es mediante el aprendizaje y que siempre se puede aprender. Y que mientras aprendemos, estamos vivos. Muchísimas gracias, Carlos, por la aportación. Gracias, de verdad. Da la casualidad de que contamos con Tamara, que es una persona que, dedicándose a la psicología, también puede tener una aportación interesante con respecto a lo que significa el inconveniente del aislamiento entre los seres humanos, sobre todo teniendo en cuenta que al ser seres comunicativos, seres emocionales y seres también relacionales, hemos tenido que vivir una adaptación a pasos agigantados para poder tratar de lidiar con la situación a pesar de este aislamiento. Sí, me voy a sumar en primer lugar a las felicitaciones del compañero y vamos a unir las dos partes y algunas cuestiones importantes que han salido en la charla. Y claro que el aprendizaje es fundamental y ahí nos vamos lo que podemos sacar esta tarde. Qué importante es reconocer lo que tenemos y hacerlo lo mejor que podemos con lo que vamos trabajando.
Y quizás ahí sí hay que hacer una etiqueta grande, ¿no? Reconocer ese potencial humano, el ser humano por encima de, y el profesional por encima de, y cómo a esa persona cuando tiene un soporte, cuando eres capaz de reconocer, de tener un soporte, de tener una seguridad y de poderte dar pautas claras, concisas y directas, cómo el ser humano brilla. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha comentado el compañero en la charla y a la vez con lo del aprendizaje, porque era lo que tenía que apuntado, ¿no? Qué importante es yo poder como empresa, como persona, como jefe, como coordinador, reconocer lo que tengo y sacar el mayor del potencial con esa persona a pesar del miedo, ¿vale? Que ahí es donde está el reconocimiento de mi emoción, o sea, a pesar de yo poder tener miedo, poder hacer mi trabajo y encontrar la seguridad y poder rendir. Entonces nos pone en relieve cómo el ser humano necesita, ¿no?, ese apoyo, ese soporte, esa construcción para poder llegar a un resultado, da igual el que sea, ¿no?, en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en los estudios. Muchísimas gracias. Nos llamaba la atención también la forma en la cual, por ejemplo, los niños, los más jovencitos, han tenido una capacidad de adaptación también extraordinaria. Y en esto, Sonsoles, me gustaría que contaras también tu experiencia con respecto a lo que ha significado la educación de los más pequeñitos y cómo han sido capaces de jugar perfectamente con unas mascarillas y afrontar ese miedo del que nos hablaba la compañera de una manera incluso hasta constructiva. Bueno, buenas tardes y gracias ante todo por la organización de este evento. Muy productivo, sobre todo porque compartir puntos de vista en distintos ámbitos, para mí es muy enriquecedor. Bueno, en el caso de los alumnos pequeñitos, nosotros damos clase a bebés. De hecho, ahora por la pandemia hemos parado los niños de 8 meses, a partir de 8 meses damos clases de idiomas a bebés. Entonces nos hemos centrado en niños a partir de 3 años y la verdad es que nos ha sorprendido muy positivamente cómo los niños a los que en nuestro centro en concreto sí les hemos obligado a que traigan mascarilla desde los 3 años, a pesar de que la normativa dice 6 años. Los niños se han adaptado perfectamente. Parece mentira que no viven la situación de una manera traumática, como sí lo han vivido algunos adultos. De la misma manera hemos tenido que prestar mucho apoyo a nuestro personal, a nuestro profesorado, con una constante información, sobre todo, es muy importante lo que comentaba antes Juan Carlos comentaba la importancia de la información actualizada y también la importancia de la formación. Hemos tenido también que hablar mucho con nuestro personal. Yo creo que la gestión de personal es muy importante, la gestión de equipos es muy importante a la hora de que esto revierta en la educación y en lo que ellos le demuestran al alumnado. Ellos le han infundido en todo momento a los niños seguridad, tranquilidad, han normalizado la situación desde el primer momento. Para mí ha sido, lo describo como emocionante y sorprendente, como a veces nos olvidamos de que llevamos mascarilla, de que estamos hablando tu idioma, porque hay que recordar que no están aprendiendo español, estamos aprendiendo otro idioma con una mascarilla, con lo cual la expresividad tiene que aumentar, la mirada dice mucho más ahora que antes, el lenguaje corporal también, y yo creo que ha habido una combinación perfecta entre lo que el profesorado ha infundido a nuestros alumnos y luego la ventaja de que los niños tienen una capacidad de adaptación increíble y en una situación, no la quiero llamar de crisis, pero sí una situación atípica como la que estamos viviendo, la han normalizado mucho mejor, diría yo, que los adultos, ¿no? Junto a ello también el apoyo de las familias, de los padres y las madres con los que tratamos día a día. Los padres confían enormemente, son padres y madres de diferentes generaciones y todos muestran su apoyo a la educación. Eso lanza un arma a favor de la importancia que le dan los padres a la educación, de que no se frenan para traer a un niño a una escuela que no es enseñanza obligatoria, que es una enseñanza totalmente voluntaria y extraescolar, y sin embargo los padres confían y han apostado porque a pesar de la pandemia, incluso gracias a la pandemia, los niños siguen formándose, siguen aprendiendo y siguen creciendo como personitas que dentro de un año o dos
sabrán más inglés de lo que saben ahora mismo, sin duda, a pesar de la mascarilla, a pesar de los controles de temperatura, a pesar del lavado de manos continuo, a pesar de la distancia, gracias al trabajo de las personas que día a día, de las personas del profesorado y el personal de apoyo que tenemos en nuestro centro, día a día han conseguido que lo estemos haciendo, creo yo, de la mejor manera posible y teniendo unos resultados para mí sorprendentes, insisto, porque las condiciones no son las más favorables para aprender, sobre todo idiomas, ¿no? En el campo de los idiomas. Muchas gracias, Sonsoles. Begoña, me gustaría que nos contaras cómo ha afrontado tu asociación, por ejemplo, este miedo del que se ha estado hablando. El miedo es una emoción básica que tiene dos salidas, o el afrontamiento o la huida. Pero sé que no habéis huido, que habéis tenido también esa voluntad de enfrentaros a la situación de una forma adaptativa. Cuéntanos un poco, por favor. Hasta ahora, sino también por cómo se han enfrentado a la pandemia, o sea que mi felicitación, porque casi me han dejado sin palabras de todo. Normal que las cosas funcionasen muy bien cuando lo tienen con ese equipo humano que tenéis, y sobre todo fundamental es que las acciones que se hayan realizado sea para proteger a las personas que trabajan allí y a sus familias, eso es fundamental. Antes de contestar a tu pregunta, Andrés, me gustaría dar 3 palabras que han dicho aquí que me parecen súper referentes y que nos van a servir como herramienta o como una práctica para la post-pandemia, ¿no? Que es el apoyo, el aprendizaje y la adaptación. Creo que son 3 palabras que yo creo que engloba y que resume todo el esfuerzo que hemos hecho para superar. Ha sido apoyo no solo por las administraciones públicas, sino las entidades sociales y profesionales que han estado ahí. Creo que ha sido fundamental el aprendizaje de todas las personas usuarias, no solo personas mayores, como ha dicho Carlos, sino también las familias que no tenían ni idea de cómo se tenían que gestionar con la escuela, por ejemplo, la comunicación. Con lo cual ha habido un aprendizaje brutal desde las propias entidades, que hemos tenido que de una forma casi traumática atender a personas que sí o sí tenían que ser atendidas, porque eran personas que no tenían más allá de lo que le dábamos, lo que le podíamos dar, y sobre todo la adaptación. Creo que los profesionales nos hemos tenido que adaptar, las entidades, las empresas, todas, a esta nueva situación, y yo creo que por eso creo que hemos podido demostrar, o tenemos que seguir demostrando que tenemos capacidad para eso, ¿no? Para adaptarnos, para superar cualquier tipo de trauma que nos pueda llegar, y sobre todo saber que existen personas que están esperando nuestro apoyo y nuestra colaboración, con lo cual eso nos refuerza, creo que más como entidades sociales, y también refuerza más la necesidad de que existan fundaciones que apoyen a las entidades y a sus labores. O sea que eso, antes de empezar ahí, creo que era importante decirlo. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo nosotros? Pues quizás no tenemos una guía de retorno, como en este caso como SEPSA, pero sí que es verdad que hemos hecho un acompañamiento constante no solo al personal técnico, acompañándonos e incluso cribando aquella información que quizás generaba más confusión que lucidez entre las cosas, es decir, teníamos claro cuáles eran las medidas que teníamos que seguir, y sobre todo yo creo que ha sido fruto también de transmitirlos de una forma con seguridad, que eso era lo que teníamos que hacer, porque creo que la inseguridad también genera mucho miedo y mucha indecisión. Entonces yo creo que eso es una de las aportaciones que nosotros hemos hecho. ¿Qué hemos hecho con esa información? Pues cribarla a la hora de derivarla a nuestros usuarios, darle información concreta y concisa cuando la teníamos, no trasladándola al mismo, es decir, vamos con lo que tenemos, como decía Tamara, con lo que tenemos vamos a poder hacer. Hubo inicialmente un problema de falta de abastecimiento, creo que en general, de todas las medidas de prevención, donde no podíamos atender, pero seguíamos atendiendo, pues sin mascarilla porque no habían, sin guantes porque no habían, y de aquella manera que manteniendo las distancias y demás. Creo que hemos aprendido mucho, esto ha sido, yo creo que es un aprendizaje
y que nos da las pautas, por supuesto, para continuar. Pero yo creo que me quedo con eso, con las 3 palabras que dije al principio. Nosotros, ¿cómo lo hemos superado? Pues con un apoyo mutuo, no solo entre profesionales, sino también entre los propios usuarios y usuarias que atendíamos, un aprendizaje constante y sobre todo adaptarnos a la nueva situación. Cuando podíamos hacer teletrabajo, hacíamos el teletrabajo, y cuando no podíamos porque teníamos que estar en el frente, pues nos adaptábamos a la situación. Muchísimas gracias. Bueno, estoy tentado a explorar emociones y las voy a explorar precisamente en el director de Cepsa, en el responsable de una compañía con el peso específico que tiene Cepsa en Canarias. José Manuel, ¿qué siente el director de Cepsa después de escuchar la conducta de sus trabajadores? Pues, si me permitís la síntesis, orgullo, creo que es la palabra. Y orgullo porque todo lo que hemos hablado, lo ha expresado pues Juan Carlos en primera instancia, y luego desde todos los invitados que tenemos, que es un placer contar con todos vosotros. Esto no sale por casualidad. Es decir, cuando hablamos de que tienes un equipo y que en un momento determinado viene una crisis y tal, nosotros desde el punto de vista industrial estamos muy acostumbrados a las emergencias y somos capaces, pues no sé, de subir a un tanque, apagar un fuego grande y todas estas cosas. Pero cuando viene un bicho invisible y lo que está es esto que está aquí detrás y que posiblemente no se ve, la sensación es otra. Y entonces yo creo que ahí lo que de verdad nos ayudó y nos impulsó como verdaderas palancas fue el trabajo en equipo, o sea, sentirnos un equipo, ese sentido de pertenencia que apuntaba Juan Carlos, 90 años de historia, yo creo que se va quedando en la propia genética de la gente que está, ¿no? Y sobre todo, me atrevería a decir, el nuevo liderazgo del siglo XXI, no el liderazgo del capitán que se va con las tropas a conquistar, que también es necesario en su momento, pero sino, si me permitís, un liderazgo un poco más personal. Es decir, oye, Juan Carlos hablaba de que cuando había personas que venían a trabajar o que incluso te llamaban, oye, necesitas que vaya. Eso es el propio liderazgo de la propia persona que se siente persona y a la de profesional. O sea que desde Cepsa, como organización, orgullo de pertenencia no solo a nuestros empleados, sino a las empresas que trabajan con nosotros, que no están en nuestra nómina, pero en el momento que entran por nuestra puerta son personas exactamente igual que los demás. Y de alguna manera, pues también orgullo de poder prestar los servicios que prestamos a la sociedad. Nosotros, desde el minuto cero, y lo tengo que decir muy claro, la prioridad de la compañía fue proteger a los empleados. Y la segunda prioridad, mantener la capacidad operativa para que nuestros servicios esenciales pudiesen seguir suministrándose. Gracias a eso pues, pudimos seguir teniendo abastecimiento eléctrico, los hospitales funcionaban, los puertos, el abastecimiento de mercancías. Así que esa es nuestra experiencia que queríamos de alguna manera pues, compartir pues, con todos vosotros y con la cantidad de gente que nos estará viendo también a través de la red, ¿no? Cantidad de gente que nos está viendo, muchísimas gracias, José Manuel, personas y también trabajadores y trabajadoras de Cepsa que están recibiendo este mensaje y este feedback. Y sí que me gustaría que este diálogo que estamos desarrollando sea un homenaje precisamente a ellos. Tenemos a una participante, Anabel Martínez, que nos está recordando que justamente los trabajadores y trabajadoras de Cepsa donaron a las entidades de voluntariado un dinero cuando Tenerife Isla Solidaria estaba haciendo crowdfunding, cosa que ha mencionado también Juan Carlos. Me voy a quedar con una fórmula matemática, a ver qué les parece, y me gustaría también comentarla con todos y todas. Y es la siguiente: a menos incertidumbre, más tranquilidad. Porque no debemos olvidar un dato interesante, y es que no se confundan, a los dinosaurios no se los cargó el meteorito, aquí había más animales que sobrevivieron. A los dinosaurios se los cargó el que no se adaptaron. Esta puede ser una clave interesante, de qué forma, casi de forma espontánea, de manera espontánea, la propia sociedad, los hombres y mujeres que formamos también el entramado social, nos estamos adaptando a esta situación. Pero me gustaría que centráramos todavía más el debate con que cada uno de ustedes tengan la bondad de darme un tip, una recomendación, algo práctico que nos ayude a esa adaptación. ¿Qué sería? Quizás o desde el punto de vista psicológico,
lo importante para yo poderme adaptar es empezar, ha ido saliendo a lo largo de la tarde, ¿no? Es empezar por reconocer cómo estoy, cómo me siento y qué puedo hacer con esto, con lo que yo estoy, ¿no?, pensando, sintiendo y haciendo en ese momento. Entonces, quizás para ahí ha salido mucho esta tarde, ¿no? El reconocer, y desde el reconocer ver qué es lo que puedo hacer. Y lo voy a empatar con algo que quizás siempre lo hemos oído y ha estado ahí, pero yo sí creo que la pandemia ha puesto en relieve, ¿no? Y es la importancia de mi bienestar. Hacía un gesto, ¿no?, el compañero, algo que yo no veo, pero que sé que está, y es lo que pasa con las emociones, ¿no?, y con todo el tema de la salud mental. Entonces, si yo no sé que eso está ahí y no lo normalizo, no lo acepto, nunca lo voy a poder trabajar. Entonces, quizás esa es la palabra, ¿no? Reconocer y aceptar, saber que está ahí y no pasa nada por tener miedo, por tener inseguridad, porque nos puede dar una situación de ansiedad, pero desde que yo sé que está ahí voy a poder actuar. Entonces, quizás es el mensaje que yo puedo transmitir esta tarde, que pueda servir a que sigamos en esta adaptación y con estas vivencias. En todo caso, Tamara, una pregunta muy concreta desde el punto de vista psicológico, y es que pedir la ayuda de un profesional externo no necesariamente hay que hacerlo cuando ya se ha llegado a un momento límite, sino también tener una medicina preventiva, una terapia preventiva para no tener que encontrarnos con ese borde después del cual no sabemos lo que puede haber. ¿Confirmas mis palabras? Sí, totalmente. De hecho, ahí es donde queremos trabajar, no ya en la acción en crisis, que es lo que hemos tenido que hacer en la pandemia, sino tomar conciencia de que cuando necesitamos ayuda de un especialista, de un profesional, hay que ir y hay que acudir. ¿Para qué? Para yo estar bien. Si yo estoy bien con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, el jefe está bien con sus empleados. Entonces partimos de esa base. Cuando yo reconozco y pido ayuda y puedo trabajar, y no pasa nada, es que somos humanos, que a veces nos hemos olvidado de eso. Somos humanos, por lo tanto sentimos, sufrimos y también podemos buscar soluciones y acciones que nos ayuden a estar mejor. Estupendo, pues tengo reconocimiento y aceptación. Vamos a seguir aumentando la colección de tips que podemos también incorporar. ¿Qué más podemos añadir a esto? Con quien podamos, cuando podamos, pero siempre que podamos, tomando las medidas oportunas. Y luego para mí es muy importante en este momento practicar la resiliencia. Es un término que en la sociedad anglosajona tiene mucha importancia y se trabaja mucho en educación con los niños y con los adolescentes. Por esa falta de resiliencia que los profesionales han notado, yo creo que nos hace falta a todos, no solo a los niños, a los adolescentes, también a los adultos, practicar la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptación a las situaciones, si bien son adversas, saber que podemos adaptarnos nos va a hacer sentir, nos va a dar fuerza, nos va a dar interés, nos va a dar esa capacidad, esa felicidad que es en definitiva lo que buscamos, ese bienestar y esa tranquilidad de decir, a pesar de las circunstancias, salimos para adelante, podemos ser felices, podemos hacer cosas, podemos desempeñar un trabajo, podemos seguir aprendiendo, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedo con la palabra resiliencia en este momento. Comunicación, relación, resiliencia. Seguimos sumando más palabras. Carlos. Yo creo que cuando nos llegó la pandemia nos encontramos con una cosa enorme, tremenda, que no sabíamos cómo afrontar. Y el afrontamiento es simplemente dar el primer paso. Es que es importantísimo no pararnos. Decir, bueno, no sé si es bueno, no sé si voy en la buena dirección, a lo mejor quiero ir para allá y el paso lo doy para atrás. No pasa nada. Pero dar el primer paso, es decir, ponernos en movimiento, no quedarnos como diciendo esto no lo puedo abordar. Por supuesto que tú solo no vas a poder abordar, pero si no das el primer paso y luego con todos los demás, no se va a resolver. Yo creo que eso es muy importante. Y todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de dar ese primer paso. En coaching decimos algo que abunda en lo que acaba de apuntar el compañero, y es que el primer paso no te lleva instantáneamente al lugar al que quieres llegar, pero ya te saca de donde estás. Y eso es un avance extraordinario. Nos queda tu aportación, Begoña. Bueno, a mí una de las cosas que yo recomiendo mucho es tener un análisis crítico o neutro de cada situación. ¿Por
porque sí que es verdad que en ocasiones estamos tanto en una situación que no vemos más allá, no vemos una salida. Y siempre le digo, bueno, pongo el ejemplo, da un paso para atrás y míralo con perspectiva para poder ver la solución. No hay que desenredar todo el manojo, sino poquito a poco vamos a ir resolviendo cada una de las situaciones, cada uno de los problemas que se suman. En una familia pueden haber tantos problemas o tantas incidencias como personas hayan en la unidad familiar, pues vamos a ir desenredando, dando soluciones poquito a poco a cada una de ellas para que al final esa madeja se pueda ver desenredada, ¿no? Por eso te digo, hay que tener un pensamiento crítico y neutral para poder enfrentarse a un problema. Juan Carlos, nos preguntan directamente las personas que tienen la bondad de participar también en el chat. Danos un tip para una empresa que quiera poner en marcha también la gestión emocional de su personal. ¿Qué se te ocurre como encargado, además de lo que son tus compañeros, del bienestar de tus compañeros, que se puede hacer de una manera práctica? Yo creo que básicamente lo hemos comentado a lo largo y lo han repetido ahora algunos de los compañeros de la mesa. Yo creo que ha sido vital el tema de la información. La información es fundamental. En estos casos, y más a lo largo de la pandemia, evitar la rumorología era vital. Entre otras cosas porque además nos enfrentamos a un tema desconocido para todos. Para toda la sociedad y además íbamos aprendiendo conforme pasaban las semanas. Por lo tanto, yo creo que era vital otorgar la información veraz y transparente a todos los equipos, aclarar cualquier duda que se suscitaba cuanto antes. Eso fue fundamental y utilizar todas las palancas necesarias para ello. Pues ya hemos comentado, pues directamente a través de la línea de mando, a través del servicio médico, que evidentemente su papel era fundamental en estos casos como dominador de la materia. Y luego hay un aspecto que me gustaría mencionar antes de que terminemos, que ha sido vital y ojalá se replicara en todos los sectores porque hubiera condicionado que los efectos de la pandemia no fueran tan extremos, y es la solidaridad y la empatía. Es decir, cuando nos damos cuenta que nuestras acciones no solo nos impactan a nosotros, sino que puede tener efectos drásticos sobre el resto del colectivo, empezamos a entender la importancia que tiene cumplir las sencillas reglas que tenemos que acometer durante esta crisis sanitaria, que no son complicadas. Lo único es que cuando uno vislumbra el impacto que tiene sobre los demás, porque lo sufre directamente o sin sufrirlo, es capaz de posicionarse en ese lugar, es cuando entendemos la relevancia que tiene seguir ese decálogo de cuestiones que son sencillas, pero muy importantes. Señoras y caballeros, nos estamos acercando ya al final y sí que me gustaría poner la cerecita encima de la tarta de este encuentro con una pregunta que también hacemos los coaches, y es, ¿qué se llevan de esta tarde? Quien quiera. Voy a romper el hielo toda la tarde. Hombre, me llevo el enriquecimiento y todas las aportaciones que hemos sacado aquí, ¿no? Yo creo que esto pone en relieve la sinergia, que es una palabra que antes, ¿no? Antes de empezar estábamos comentando, la sinergia que podemos hacer entre empresas, fundaciones, instituciones, consejería. Y yo creo que es la clave, ¿no? Eso es lo que más me llevo yo, lo importante de estar conectados, que independientemente del ámbito de trabajo, al fin y al cabo, todos tenemos un fin, ¿no? Y es lograr el bienestar de todas y cada una de las personas. Así que igual me llevo eso, ¿no? Las sinergias entre los campos de trabajo. Muchas gracias, Tamara. Gracias a ustedes. ¿Otro? ¿Sonsoles? De la gestión de la pandemia en distintos tipos de organizaciones, en empresas, compañías tan grandes como Cepsa y tan potentes como Cepsa, que yo desconocía muchas de las cosas que Juan Carlos comentaba y el director también mencionó, de todos mis compañeros de mesa, cada uno en su ámbito, cómo han gestionado la pandemia. Yo soy una persona muy curiosa y me gusta aprender y me interesa saber lo que ocurre alrededor, y yo creo que me llevo conocimiento y ya por último me llevo optimismo.
optimismo porque pienso que hay personas que, como nosotros que estamos aquí, que estamos tirando para adelante, que vemos la situación, creo que con optimismo, porque estamos simplemente trabajando y el trabajo, como hay una frase tópica, pero el trabajo dignifica y nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo, y yo creo que me da un impulso a seguir en la línea en la que estoy trabajando ahora mismo, y me llevo muchas ideas también para aplicar en algún momento a mi personal, ¿no? A mi profesorado y a mis alumnos también. Muchas gracias. No, gracias. Vamos, Begoña, ¿qué te llevas? Bueno, me llevo algo que no sabía, bueno, sí sabía que tenía, que era, o sea, me siento muy orgullosa, antes lo estaba diciendo, creo que lo dijeron desde Cepsa, me siento muy orgullosa de pertenecer al tercer sector. Me siento muy orgullosa de todas las historias que he escuchado, que he leído y que aquí hemos compartido. Me siento muy orgullosa de empresas canarias que han trabajado, no solo Cepsa, sino hay otras más pequeñas y otras medianas que lo han hecho estupendo. Asociaciones, el valor que ha sumado todo el equipo voluntariado, las plataformas, un trabajo sin remuneración y que creo que es una labor que se había perdido, ¿no? Que se había perdido ese reconocimiento y se ha retomado. Y yo creo que este espacio, pues también lo que me llevo de aquí es el reconocimiento a todo ese trabajo, a todos esos agentes sociales que están ahí, que han trabajado, y sobre todo pues compartir la experiencia y escuchar y ser escuchada. Eso es fundamental. Y el aprendizaje, por supuesto, de la tarde compartiendo esta mesa. Así que me llevo todo eso y más. Así que muchas gracias. Muy bien. ¿Carlos? Bueno, pues yo creo que la capacidad de inventar. Porque en el fondo lo que ha hecho Cepsa, o lo que hemos hecho los demás, ha sido inventarnos sobre la marcha. Hombre, por supuesto, con conocimiento, informándonos y tal, pero en el fondo nos hemos inventado la solución. Y las hemos ido adaptando según se iban cambiando, pero somos capaces de inventar. A mí eso me parece muy importante y algo que debemos reconocernos. Muchas gracias. ¿Qué te llevas, Juan Carlos? Yo destacar sin duda la oportunidad que hemos tenido de poner en valor y de transmitir el sentido de orgullo y de pertenencia que tenemos de trabajar en esta compañía, y por el respaldo que te da cuando llegan este tipo de situaciones y la priorización de los valores que transmite, poniendo por delante la seguridad de sus equipos y por otro lado haber tenido la oportunidad de reconocer el trabajo y la dedicación que ha tenido desde la primera a la última persona que trabajamos en esta compañía para minimizar el impacto de la pandemia. Y este era un foro magnífico para volver a reconocerlo y para alentar a seguir en la misma línea en los meses que nos queden, que esperemos que sean pocos, pero no bajar la guardia y mantener esa exigencia para salir por fin de esta situación y que dentro de unos años lo hablemos como una pesadilla que ocurrió y que no tengamos que lamentar ninguna situación, no bajar la guardia. Pues este moderador también se lleva algo, y se lleva que aparte del hidrogel, la vacuna, la distancia de seguridad, la mascarilla y todo esto, tenemos otra medicina que también mata el virus, que son 3 AES que han salido a lo largo de la tarde, que son el apoyo, el aprendizaje y la adaptación. Puede ser también una forma muy bonita de resumir todo esto. Así que nos va a decir también el director qué es lo que se lleva, pero como va a cerrar nuestro encuentro de hoy con las palabras de despedida, le cedemos la palabra. José Manuel Fernández Abugo, director de Cepsa en Canarias. Bueno, pues yo me llevo la grata impresión de que en Cepsa vendemos energía, no es ningún secreto, pero no solo la energía de los hidrocarburos, que somos capaces de en un momento determinado pues hacer este tipo de actos u otros muchos que aportan también ese otro tipo de energía que la sociedad necesita. Y nosotros tenemos un deber inexcusable, al menos con la gente que nos rodea, que está a nuestro alrededor.
Fruto de todo, digamos, de toda esa orientación de CEPSA, nació el comité de enlace. Y fruto de ese comité de enlace han nacido estas mesas de diálogo, que hoy es la primera. Yo antes hacía un poco de apología sobre los trabajos en equipo, tal, ¿no? Y ahora que está muy de moda el fútbol, pues en un momento determinado la estrella es el portero, porque acaba de parar un penalti y nos acaba de salvar del partido, y por otro lado pues puede ser el delantero que mete un gol y nos clasifica. En el caso de los diálogos, en este equipo del comité de enlace, los delanteros que han hecho posible esto están presentes aquí, y yo de verdad quiero reconocérselo públicamente. Enrique Plasencia y Beatriz Sicilia fueron los delanteros que estuvieron pero haciéndonos correr y dándonos cera, como dicen en el argot, y gracias a ellos y a su esfuerzo y a su impulso tenemos hoy estos primeros encuentros, que además creo que tenemos el éxito garantizado para seguir haciendo. También, de verdad, muchísimas gracias a todos los que están detrás de la cámara, que bueno, la parte positiva es que gracias a que tenemos tecnología podemos concentrar un montón de gente, pero que algún día y en algún momento, no tardando mucho, pues nos podamos ver cara a cara y seguro de compartir en un foro, pues digamos, mucho más abierto que en el que hemos estado hoy. La mesa, pues qué decir, enriquecedora, profesionalizada, y de verdad, pues uno se queda... se hace pequeñito, ¿no? Cuando pues ve pues todo lo que puede tener que ver con el tercer sector, las tareas tan difíciles de entender para los ingenieros, que puede ser como enseñar idiomas a un bebé, esas cosas, ¿verdad? Pues la verdad es que en CEPSA la diversidad es para nosotros una obligación, y como tal pues yo creo que también son pasos que estamos dando en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos a un señor que ha llevado esta, digamos, reunión pues de una manera, yo creo que de lo más ordenada y de lo más profesional, con lo cual pues también esperamos contar contigo. Y sobre todo pues invitaros a todos vosotros de verdad a la próxima, que si permitís dejar un poco de emoción, porque si no esto tampoco tiene mucha gracia, ¿no? El título os lo dejamos dentro de unos días, pero sí que os anuncio que pensamos que tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Yo creo que nos hablaba Andrés hace un ratito de las trilogías y todas esas cosas, y yo creo que la trilogía de las personas ha llegado para quedarse, y CEPSA desde luego está por ello. Así que poco más. Muchas gracias de verdad a todos y esperamos vernos en la próxima. Puntualizamos lo siguiente: las personas que han tenido la amabilidad, la bondad de dejarnos preguntas en el chat, dado la premura del tiempo, puesto que no queremos tampoco explotar demasiado la paciencia de aquellos que han tenido la gentileza de escucharnos, que sepan que van a ser respondidas por correo electrónico por parte del ponente, de Juan Carlos, que con mucho gusto las va a recopilar y las va a responder. Les emplazamos, todos ustedes van a recibir un correo en el cual se les informará de las siguientes mesas de diálogo que, como nos indicaba el director, tenemos la vocación de que sean continuas a partir de este momento. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado, y recuerden, las 3 AES, que también nos van a ayudar a vencer a este bicho malo que no va a poder con nosotros. Muchísimas gracias y muy feliz tarde.